Buenísimos días. Bueno, para los que me llevéis siguiendo desde hace tiempo, habréis podido ver que en mis últimos vídeos los he ido guionizando. Es cierto que no sigo un guión muy estricto, que al final mi guión es más bien un ensayo que yo tengo aquí preparado y que voy medio leyendo, medio mezclando con las cosas que yo ya tengo en la cabeza. Pero a mí al principio en estos vídeos me gustaba mucho venir y desarrollar, a ver lo que se me ocurría delante de la cámara sin tener nada escrito. Entonces, bueno, quiero recuperar un poco esa sensación de grabar vídeos sin tener nada escrito. Y por eso voy a empezar a subir también estas bitácoras. Las he llamado bitácoras porque es como voy trabajando cosas todas las semanas, pues las cosas que trabajo son las que voy a traer. En plan, lo que he estado observando esta semana y lo que me ha interesado esta semana, os lo voy a comentar a vosotros, así sin guionizarlo mucho y sin convertir esto en un tratado. Entonces, pues bueno, pues venga, vamos al lío. Vale. Sí, pues esta semana, ya os digo, he estado leyendo al Tales de Mileto, que sí, que suele aparecer en los manuales como, pues, bueno, pues precisamente como el primer filósofo. Y claro, esa frase siempre suena muy bien, muy solemne, pero en realidad tiene algo raro, porque lo curioso de Tales es que no sabemos casi nada de él. O sea, literalmente no queda nada escrito por... No tenemos nada escrito por él, no tenemos textos suyos. Todo lo que sabemos viene de gente que habló de él mucho después. Por ejemplo, Aristóteles habló de Tales. Y de hecho, Tales, o sea, Aristóteles es una de las fuentes principales para entender a Tales. Pero incluso Aristóteles, cuando habla de él, reconoce que está hablando de oídas, como si hablase de algo muy difícil de reconstruir. Por lo cual para nosotros, 25 siglos después, reconstruir a Tales es un poco como intentar reconstruir una conversación muy antigua a partir de lo que alguien dijo, que había oído decir a otro. Y esto ya hace que el origen de la filosofía sea una cosa bastante, pues, no sé, frágil, ¿no? Esta también está una historia que siempre me ha gustado mucho, y es que según la tradición, Tales fue también un filósofo que precisamente porque le gustaba la astronomía y porque iba muy pendiente del cielo, pues un día iba tan pendiente, tan pendiente del cielo, que se cayó en un pozo que había delante suya. Y claro, esta anécdota suena casi a chiste, pero a mí me parece una anécdota muy bonita porque convierte el nacimiento de la filosofía en algo profundamente humano. No empieza con un sistema perfecto ni con un tratado enorme escrito durante mucho tiempo, sino que empieza con alguien intentando entender el cosmos, hasta tal punto que hasta olvida de mirar por dónde pisa. Otra cosa interesante de Tales es dónde vivía. Tales era de Mileto, una ciudad jonia en la costa de lo que hoy sería Turquía. Y eso era un lugar bastante movido en aquella época. Había comercio, había barcos, había viajes. De hecho, parece ser que Tales viajó a Egipto y probablemente también viajó a Babilonia. Esto es importante porque a veces contamos la historia de la filosofía como si Grecia hubiese inventado todo de repente. Pero la realidad es muchísimo más interesante. El Mediterráneo entero estaba lleno de intercambios, de ideas, técnicas, observaciones astronómicas. Todo eso circulaba. Así que Tales no estaba pensando en aislamiento, sino que estaba en medio de un mundo donde los conocimientos se mezclaban constantemente. Y claro, luego por otro lado está su famosa idea, la frase que aparece en todos los manuales, que el principio de todas las cosas es el agua. Eso es lo que dice Tales. Y claro, esto hay gente a la que no, pero a muchos nos podrá sonar un poco raro, ¿no? En plan, uno piensa, pero bueno, ¿por qué el agua? Pero claro, también es cierto que el agua tiene algo de curioso. Es una sustancia que cambia constantemente de forma, que se puede evaporar, se puede congelar y convertirse en hielo, se puede mezclar con la tierra. Así que si uno está buscando algo que pueda transformarse en muchas cosas distintas, algo como algo que con lo que con una única idea seamos capaces de explicar muchas otras cosas, o lo que hemos llamado en otros vídeos un fundamento para la ciencia, pues precisamente no es una lección tan absurda como pueda parecer al principio escoger el agua. Pero claro, lo interesante de Tales no es la respuesta que nos da para ver cómo se organiza el mundo, sino que lo interesante es el gesto en sí. Porque en el fondo lo que él está intentando hacer es simplificar la explicación del mundo. Donde antes había muchas historias distintas, él intenta encontrar una única estructura que sostenga todas las explicaciones. Hasta ese momento pensad que había muchas explicaciones del mundo y que estas explicaciones funcionaban en base a historias, historias de dioses, genealogías, narraciones. Cada fenómeno tenía su propio relato. Lo que hace Tales es romper el manual, romper el libro. Él intenta decir, oye, quizá todo lo que vemos
toda esta diversidad del mundo, que para explicarla tenemos que recurrir a dioses que cambian de humor y que se portan fatal, pues quizás todo esto se pueda explicar a partir de un único principio. Y esto es un cambio enorme de actitud, porque ya no estamos contando una historia distinta para cada fenómeno, sino que estamos intentando reducir la multiplicidad. Y de hecho, si uno lo piensa un poquito, la ciencia moderna hace algo bastante parecido. En física, por ejemplo, hay un intento constante de unificar fenómenos distintos bajo un mismo principio, es decir, reducir muchas fuerzas aparentemente diferentes a una misma estructura, pero mucho más profunda. Hacia eso es hacia lo que apunta la cuántica. Y esto además aparece en varias cosas que se cuentan de él, de tales, quiero decir. Por ejemplo, se cuenta de él que hizo la predicción de un eclipse. También están los problemas geométricos que resolvía midiendo sombras. Son cosas bastante distintas y sin embargo todas ellas tienen algo bastante en común. Y es que siempre hay un intento de encontrar una estructura detrás del fenómeno. No quedarse solo con lo que ocurre, sino buscar la regularidad. Entonces, claro, si lo miras así, quizá Tales no fue tanto alguien que descubrió una teoría correcta sobre el universo, porque decir que todo es agua, bueno, pues claramente no funciona. Hay muchas cosas que no son agua. Si todo fuese agua, que es un desierto, ¿no? Pero sí fue él el que hizo algo seguramente mucho más importante, que es cambiar el tipo de pregunta. En lugar de preguntarnos quién provoca cada cosa, empezar a preguntarnos de qué están hechas las cosas. Y eso, visto desde hoy, parece un gesto muy pequeño, porque claro, nosotros esto ya lo tenemos asimilado, pero en realidad cambia completamente la forma de pensar el mundo. Es como pasar de una colección de historias a intentar encontrar una estructura común. Y no sé, pues a mí me gusta, ¿no? Me parece bonito pensar que la filosofía empezó un poco así, no como un sistema perfecto ni algo muy extremadamente elaborado, sino con algo mucho más frágil, una intuición, una pregunta un poquito mal formulada y un tipo mirando las estrellas hasta tal punto que se cae en el pozo que tiene delante. Entonces, simplemente, ya que Tales cometió esas hazañas, no vayamos nosotros detrás de él. A ver si por querer imitar a Tales y quedarnos únicamente con que fue el primer filósofo de la historia, vamos a estar viendo tanto que fue el primer filósofo de la historia y no nos vamos a dar cuenta de todo este cambio que él introdujo. Y quizás caer con él al pozo. Así que bueno, con esta reflexión y poquito más, os dejo un poco hasta el próximo día. Comentarme si os gustan estas bitácoras. Me gusta más grabar así, rollo lo que vaya saliendo, que tener un guión. Lo que pasa es que, claro, como entenderéis para los otros vídeos, no puedo hacerlo sin un guión, porque verdaderamente se están volviendo ya muy técnicos. Así que bueno, con eso y poquito más, pues que orden.